La desinformación es un problema inevitable el cual se le da difusión a contenido falso y engañoso. Hay distintos tipos de intenciones a la hora de propagar cosas que no son, desde aquellos que lo hacen con tal de salir beneficiados con una tendencia, o los que no lo cometen con mala fe, pero que carecen del suficiente pensamiento crítico de investigar más a fondo sobre el tema en cuestión. Esto, además de propagarse masivamente en internet, afecta de una u otra manera a los productos de entretenimiento, sea una película, un videojuego, o más específicamente en este caso, un anime. Y es aquí donde entran los videos de resúmenes. Son una mierda para introducirles adecuadamente sobre el tema, y el cómo este suele afectar a una obra en cuestión. Debo mencionar que los videos de resúmenes, a excepción de los que son puramente comedia, son una grandísima cagada, sean anime, película, videojuego, lo que sea. Especialmente aquellos que se disfrazan muy descaradamente como un análisis, a pesar de que sus respectivos autores, evidentemente, no tienen ninguna consideración ni intención de fundamentar lo poco que suelen decir. Y es que miren, mi mayor problema con esta clase de videos ya no es lo anterior, ni siquiera el que rellenen más de la mitad de la duración con memes culeros de Auronplay, sino de la gran desinformación que suelen tener, haciendo que las masas, que ni siquiera se dignan en investigar tantito, tengan datos erróneos, o directamente falsos, lo que sumado tanto a la emoción de la gente, así por reacciones más sobreactuadas, que las de los imbéciles tratando que algo de más les dé risa, causan una especie de reacción en cadena que trae como consecuencia, una visión errada generalizada de una obra en cuestión, creyendo que, por ejemplo, una comedia de terror sea una historia complejísima de horror psicológico, cuando eso está muy lejos de la realidad. Esto provoca una de dos, o hay gente que le tira flores a la obra por cosas que no son, o por el contrario, le tiran cagada por lo mismo, pero centrándome más en estos últimos, lo que ocurre con estos es que ya habían creado en sí mismos, una ilusión de una historia perfecta por todas las maravillas que se dijeron en videos de medio millón de visitas, y como estas no se hicieron realidad al no ser el propósito de la obra, lo más razonable que se les ocurre hacer es lanzar mierda, por no ver lo que creyeron que verían, precisamente, por hacerle caso a esta clase de contenido basura, donde la desinformación brilla por su presencia. Si les digo esto es porque justamente le sucedió a uno de los animes más populares de 2023, estrenado en la temporada de primavera, y por supuesto que me refiero a Oshinoko. La acogida de esta serie durante sus primeros días fue tal, que era imposible de fingir no tener algún tipo de interés, puesto que medio mundo se la andaban mamando, con mayonesa bien servida para variar. La historia de una idol, que como cualquier otra, es deshumanizada por su propio público, aquel que ella menciona amar, pese a que realmente no sea así. Debido a la obsesión que estos fanáticos suelen tener, las cantantes suelen estar tensas temiendo tanto por su propia seguridad, como por la de aquellos quienes quieren. Por lo anterior, se le empezó a considerar como uno de los animes más tristes de la era contemporánea, una especie de obra maestra diferente a lo que es habitual de la industria, algo que sí o sí hará que Bolivia tenga un mar. Hasta que llegó el segundo episodio, donde la trama, aparentemente, tomó un camino muy diferente. La calificación altísima de la obra en distintos sitios empezó a caer, puesto que la obra empezó a darle énfasis a otros temas más allá del mencionado, y por ende, mucha gente se dio por quejarse con que la trama de la deshumanización fue solamente una especie de vendida de humo, al grado de rebajar a la serie como otro romcom genérico de temporada, y aunque a día de hoy sigue teniendo una cantidad para nada despreciable de fanáticos, desde entonces ha habido una clara división sobre su calidad, sus pretensiones y, quién sabe, hasta de su probable legado. ¿Qué es lo que pienso yo? Lo único que yo puedo decir es lo siguiente: Oshinoko no es una mierda. Pero está muy, pero muy lejos de ser buena. A la hora de hablar de Oshinobodrio, que al mismo tiempo fue lo que más llamó la atención de prácticamente medio puto mundo en su momento, fue su prólogo de 1 hora y media de duración. Este, además de retractar a la cantante Ai Hoshino como una joven infeliz, también anticipó que dicho personaje no iba a tener el enfoque de la obra, sino que la tendrían sus hijos, seres inexistentes para el ojo público, para brindarles algún tipo de seguridad, por lo anteriormente mencionado. Adjuntado a lo anterior, el apartado técnico que nos presentó el anime, de hecho es bastante bueno, porque además de considerar que el diseño de los personajes es uno muy estilizado, lo que les permite hacer expresiones faciales carismáticas sin que desentonen con el ambiente ni con el tono, visualmente es capaz de mostrar luces a lo loco sin que quiera arrancarme los ojos, suele emitir muy bien lo que las escenas quieren contar. Sin ir más lejos, en un ensayo se crea una excelente secuencia de lo que es Ai, entrando desde sus ojos rápidamente, formando en su interior una especie de silueta sonriente, para así mantener su expresión más complaciente mientras una mezcla de colores chillones explota, dejando relucir su figura entre una intensa gama de luces brillantes.
lo que en castellano se traduce a que, y en muy pocas palabras, para jalar más audiencia, su vida debe de estar sustentada entre mentiras, que ella está forzada a aceptar sonrientemente, creando consigo una atmósfera inmersiva que te hace contemplar entre el escenario, su tan extravagante personaje. Dicha capacidad visual se vuelve a repetir incluso al final de la vida de la cantante, entrando en agonía, reluciendo una mirada en blanco, retórica apoyada por los colores pastel, mientras que la iluminación provoca una fuerte opacidad entre los trazos del cabello, de los que contrastan con anterioridad donde los mismos no eran tan notorios, creando una sensación mucho más intensa entre las últimas palabras de la joven. Todo esto acompañado de una pieza de piano cuyo tono melancólico expresa toda la carga emocional de sus hijos, de sentir el momento donde su progenitora empieza a partir. Dichos elementos, como la iluminación, la psicología del color, y los distintos planos que utiliza el anime para poder transmitir algo, son usados muy constantemente logrando así una muy buena línea de calidad, haciendo que, incluso si lo narrativo no pueda ser de excelsa escritura, algunos momentos puedan sostenerse por sí mismos. Por ejemplo, un color brillante para expresar que un personaje busca calidez, un sitio de amabilidad después de vivir un escenario muy hostil. La iluminación cuando alguien salva a una persona antes de cometer un acto irreversible, determinando que siempre hay una luz de esperanza, incluso entre los peores momentos. Enfocará algún rasgo de un personaje para dar a entender de lo que siente y piensa, como lo sería el agradecimiento del apoyo de alguien más. Claro que no todo es perfecto, porque la música, por ejemplo, la mayoría de las composiciones de estas son meramente ambientales, con muy pequeñas excepciones donde se le da un mayor énfasis, haciendo que canciones como Idol o Mephisto, que son el opening y el ending respectivamente, se lleven toda la puta atención, aunque puedo entender totalmente el porqué, puesto que además de que retratan bastante bien lo que trata la serie, tienen en su repertorio una variedad de instrumentos incluyendo consigo coros y acordes, para darle más epicidad y suspenso a la atmósfera que estas plantean. Ciertamente, y muy por el contrario de lo que muchos suelen afirmar, Oshinobu Drill de hecho tiene un apartado técnico bastante bueno, y secuencias como estas lo demuestran, una lástima que no pueda decir lo mismo de lo demás. No daré largas, los hijos de la cantante en realidad son reencarnaciones. Uno cuya vida anterior fue la de ejercer como un doctor, el mismo que ayudó a Ai durante todo su embarazo siendo, casualmente, fanático de la cantante. Mientras que la otra, fue una niña enferma inválida, hospitalizada por el mismo doctor antes mencionado, y que cuyo único escape consistió en apreciar cada concierto de Ai, considerándola su ídola de toda la vida. Precisamente es por esta joven, la razón del por qué el doctor se vuelve fanático de la cantante, creándose a sí mismo una especie de conexión entre los tres, la que provoca no solo dicha reencarnación, sino que conserven las memorias de sus vidas pasadas. Bueno no, pero créanme que es lo que quisiera decir. Este es uno de los puntos más criticados de la obra, incluso sin ser provocado directamente por la desinformación entre los medios, y es bastante entendible puesto que, más allá de una posible insinuación, no hay de dónde colgarse para explicar tal suceso. Para darles algún ejemplo, es implícita la idea de que la chica enferma, de nombre Serena, muere un tiempo atrás antes de que Ai tenga su embarazo, mientras que el doctor, asesinado por un encapuchado, fallece solo momentos antes de que la cantante dé luz. ¿Cómo carajos pudieron reencarnar como unos bebés con una brecha de tiempo tan grande? Y lo peor de todo, es que ni siquiera es esa la cuestión más importante, puesto que si la razón fuese, tal y como lo menciona Aqua, el doctor reencarnado en el gemelo, producto de una especie de cercanía con la cantante antes de morir, aún podría tener el más mínimo de los sustentos, pero hasta en eso hay dudas porque precisamente, ¿qué tipo de cercanía debe ser? Con Aqua se podría justificar, al haber sido caracterizado como un fanático algo peculiar, pero que genuinamente se preocupaba por la cantante, lo que podía interpretarse como una relación relativamente sana entre tanta mierda. Pero con Ruby, la gemela, carece de esta relación porque, por más que haya soñado ser como ella, nunca la conoció en persona y por ende, dicha conexión se rebaja a ser como cualquier otra que tiene un creador con un fan. A eso mismo me refiero, que incluso buscando entre las piedras solo hay cada vez más dudas, de las que evidentemente esta mierda no tiene puta intención de explicar, claro está. Sin embargo, no puedo condenar desde este punto a la obra, porque además de que la reencarnación no es en sí lo más importante, la trama habría sido prácticamente la misma sin esta, pero y pareciendo acto hecho por la ironía, eso da más razones de cuestionar del por qué está en ella en primer lugar, ¿verdad? Bueno, en realidad sí tiene como mínimo un propósito, pero me estoy adelantando bastante.
En fin, quitando esta mierda de por medio, uno de los mayores problemas que hay en el prólogo, es lo tan difícil que resulta ser el empatizar no solo con los bebés, sino con la misma AI, pero vayamos por puntos. El que se toque temas serios muy a la ligera, no solo por tener una primera mitad con chistes de mierda, como que el doctor es un loliconero, o que la bebé fémina le va a chupar una teta a la cantante, pendejadas así. Pero cuando, por ejemplo, Aqua y Ruby chantajean a la manager de AI en no revelar la noticia a los medios, diciéndole que fueron mandados por los dioses, y que la matarían en caso de hacerlo, y no sé cuánta mamada y media, es como si quisieran verte la cara de idiota, y no es porque los bebés estén más conscientes de la situación por la reencarnación, sino por las propias pendejadas que dicen para convencerla. Fácilmente pudieron hacer que la mina, una mujer frustrada por andar cuidando bebés, sintiese culpa por pensar en la idea de exponerlos de tal manera, y tener una cercanía con los mocosos precisamente por ponerse en sus zapatos. Después de todo, la misma mujer termina siendo con total gusto, la tutora legal de ellos más adelante. Y que después hayan diálogos tan increíblemente estúpidos, que parecen un pobre intento de explicar lo que sucede con peras y manzanas, tampoco es que ayude mucho. O sea, ya me dirás tú en qué puto mundo con sentido común, que al parecer en el de Oz y no Bodrio no es tan común, dejen que una agencia tan pequeña patrocine a una madre de 16 años soltera, y de mellizos para más variar. Coño, ¿cómo mierda puedo tomarme todo esto con la seriedad que debería tener? Y eso que se nota que alguien se dio cuenta que andaban haciendo semejante cagada, porque si la segunda mitad contrasta un poco con la primera, es porque es ahí donde estas pendejadas ya no son tan invasivas, así que vuelvo y cuestiono, ¿por qué manejar la trama de esa manera? Todo esto nos traslada a lo que verdaderamente más importa del prólogo, Ayosino. Una joven caracterizada como optimista, sencilla y muy pendeja, pero también retractada como infeliz, no solo porque su conflicto, que he de aclarar que trata de que ella deba aparentar ser perfecta, sino que desde que nació, nunca ha sentido que alguien la ame y mucho menos, cree que jamás ha amado. Quitando de colateral que esto pueda refutar la creencia de Aqua sobre la reencarnación, por dicho conflicto interno es la razón por la cual se lleva a cabo el parto para así tener una familia, la que nunca ha tenido. Por eso mismo es que, en teoría, su muerte debería de ser un momento bastante catártico, pero simplemente la veo y, más allá de la parte técnica, y de un as bajo la manga, no me produce gran cosa. Déjenles explico. En una noche solitaria y habitual, ella entabla una pequeña conversación con el doctor, y es aquí donde discretamente se desahoga con él, porque a pesar de que a ella sí le guste ser una idol, y por eso mismo mantiene un tono alegre durante la misma, deja entrever lo frustrante que le resulta ser, el aparentar ser alguien perfecta en toda regla. No es que esté romantizando la problemática, sino que introduce del por qué simplemente no aborta, a pesar de saber que hay una probabilidad de que algo pueda salir fatal. Después de todo, nadie quiere estar solo. Mientras ella tiene que mantener esa postura perfeccionista a ojos de su público, así como comienza a tener una visión un poco más optimista, por el nacimiento de sus gemelos, que de a poco le dan el más mínimo sentido a su vida. Y de hecho, no negaré que hay uno que otro momento ciertamente conmovedor, lo que hace que la personaje no sea una mera herramienta, hay un propósito ahí. Aunque al ser caracterizada mayormente como una cabeza llena de aire, algo que todo aquel que la conoce en lo más mínimo, lo sabe a la perfección, provoca que como personaje, sea algo unidimensional en cuanto a la situación de la que se está creando, lo que es contraproducente por los elementos anteriormente mencionados. Al mismo tiempo de sus dichos momentos, empieza a desarrollarse la anticipación de su muerte, precisamente por el mismo encapuchado que asesina al doctor, insinuando que pueda tener algo que ver con el padre de los mocosos. Lo que solo se intensifica, cuando hay escenas donde se muestra que su ira visceral, producto por la idea de que la ídola a la que idealiza, no es la mujer pura que cree que es, lo empieza a consumir al grado de que, mediante suposiciones, puede hacerle algo fatal irreversiblemente. Conceptualmente esto suena bastante bien, puesto que expone de manera natural algo que sí ha ocurrido en nuestra realidad, pero con la idea de que hayan cosas que en definitiva no dan motivos para tomar la vaina en serio, hace que el desarrollo del mismo pase de correcta a que sea bastante irregular, y no es hasta el final, donde definitivamente la cagaron. La escena de la muerte de Ai es, de lejos, una muestra de lo que es un potencial desperdiciado, pero primero, contexto. Cuando el encapuchado apuñala a Ai, este entre rabietas le reclama que por su embarazo, ella como idol se burló de sus fans, y que cada te amo de sus canciones, solo eran una cruda y muy cruel mentira de su parte. Ella, en contestación, le pide perdón. ¿Coño perdón? Si uno de los tópicos no solo del prólogo, sino del anime en general, consiste en la idealización de un artista, y cómo esta fascinación puede trascender a niveles dañinos, lo que puede resultar en la deshumanización de la celebridad de parte de su aficionado, ¿por qué Ai acepta sus reclamos? ¿Por qué ella está asumiendo la responsabilidad de un acto como este?
Y es que miren, el diálogo ni siquiera es malo en realidad, puesto que es una buena alusión a que ella siempre debe de mentir, pero está en el peor momento posible. Además que es la que más ejemplifica lo que quiero decir, de que el anime quiera llevarte de la mano como si fueses un puto niño de kinder, diciéndote a la cara las cosas de la manera más obvia posible. Puesto que al momento de morir, perfectamente las últimas palabras de Ai pudo haber sido que ama a sus hijos, como una redención de lo que alguna vez más le atormentó, dejando una huella imborrable en la vida de estos. Pero no, la pendeja sigue hablando por alguna razón, para terminar diciendo de la manera menos obvia posible, que sus últimas palabras no son una mentira, uy sí, como si no me hubiese dado cuenta desde el puto principio. Lo que es una pena porque de no ser por estos problemas, la muerte de Ai habría sido un momentazo que marcaría un gran punto de inflexión en la obra, pero lamentablemente no es así. De hecho, da para decir que, en caso de sentir algo por su muerte, es más por la propia situación que por la personaje en sí. Sin embargo, no todo está perdido, porque al morir, es donde entra el propósito de la reencarnación. Como tal, hay una inversión con los morosos, por conservar todas sus memorias de sus vidas pasadas, puesto que al tener una capacidad intelectual y de un conocimiento mayor, al tener una edad mental más elevada, estos tienen un momento de inflexión más grande, y por ende actuarían de una manera más completa en consecuencia. En la vida pasada de Ruby, se caracterizó que su única felicidad era ver cómo Ai podía desenvolverse en todo el escenario, moviéndose tan libremente, algo que su enfermedad le impedía hacer. Una vez que la conoce como su madre biológica, cimienta lo que se convertiría en su mayor deseo. Algo tan simple como pasar tiempo con su progenitora, entrenando las coreografías, mientras sus piernas finalmente le correspondían, le nacería el deseo de convertirse como su mamá. Incluso ahora que sabe los grandes riesgos que conlleva ser una idol, tras verla morir sin siquiera tener la oportunidad de abrazarla, está totalmente determinada en convertirse en una, cueste lo que cueste. Aqua por su parte, quitando de colateral los chistes pendejos innecesarios de que es un loliconero, podría interpretarse que tras conocer a una paciente enferma, que encontraba performances tan alegres y cálidos, al ver a su cantante preferida moverse tan libremente por todo el escenario, se volvería fan de las idols y en especial, de aquella chica que alguna vez fue la única felicidad de una paciente suya, incluso estando al borde de la muerte. Una vez que conoce a esa cantante, promete que bajo cualquier circunstancia él la protegería, lo que para bien o para mal, no lo lograría al ser asesinado por un encapuchado, deseando estar para ella en lo que podría ser el momento más feliz de su vida. Al renacer, se intensifica en él un sentido de responsabilidad hacia su progenitora, procurando su bienestar ante cualquier cosa y, nuevamente, fracasando en el proceso, sobre todo, porque la persona que mató a Ai, es su mismo asesino de su vida pasada, interpretándolo en que le falló no una, sino dos veces. Lo suficiente para obsesionarse con su asesinato, al grado de consumirse en la venganza, por el resto de sus días. Ergo, por más mediocre que haya sido Ai, una personaje que apenas cumple con el tópico que el prólogo intentó tratar, su muerte determina un enorme peso argumentalmente hablando. Decir que su muerte solo está hecha para provocar shock, es lo que diría un reverendo pendejo subnormanoide cuyo criterio huele a culo, y muy seguramente sea porque de ahí se lo sacó, puta madre. Por supuesto, todo el peso narrativo anterior, no quitará el hecho que la hijueputa reencarnación fue metida sin ninguna puta explicación clara, pero viéndolo desde esta perspectiva, al menos significa que tratarán de hacer algo con ella. Algo, que para bien o para mal, tiene un resultado depresivamente irregular. Miren, el mayor problema de Oshi no Bodrio como obra, no es por pendejadas que siempre suele repetir gente imbécil, como que fue una vendida de humo con el tema de las idols, que se vuelve un romcom genérico de temporada, o en última instancia, que es pretenciosa, lo que de por sí esto último es una hijueputa pendejada, porque dicho término se usa en adjetivos calificativos pero me desvío del tema. A partir de aquí no se trata sobre que la obra comete más errores que el prólogo, sino que este arrastra los que ya tenía para una de dos, o los minimiza, o los agrava, y por ende señalar profundamente cada uno sería bastante redundante. Sin embargo, vayamos primeramente por puntos, que así todo mezclado no se entiende ni mierda xdd. El anime introduce tres problemáticas que se relacionan entre sí, las cuales tienen que ver de alguna manera con la industria del entretenimiento en general, tomando tanto a la musical como a la cinematográfica, como principales fuentes de referencia al ser las más sonadas, claro está. Es aquí donde se nos introduce y se arma al cast principal, cada uno deliberadamente atraviesa por un conflicto sea ocasionado directamente o no, por una de estas industrias, como lo sería el marketing y la publicidad, el desempleo, o los chismes y la posterior deshumanización hacia una persona por el más mínimo error, etc. Ahora, ahí es donde va la cuestión principal, ¿qué es lo que hizo bien Oshi no Bodrio? La verdad es que hizo muchas cosas bien. Bien a medias.
Ya sin más rodeos con esta mierda, hay algunos conflictos que el anime intenta hacer que sean importantes, pero al final no son más que la nada misma, problema originado porque varios de estos, más allá de que no son tan relevantes en la trama, ni siquiera tienen una buena exposición. Como lo vendría siendo el Mencho, una joven cuya madre quedó hospitalizada por un exceso de trabajo, lo que hizo que tomara la decisión de renunciar a su deseo y poder pagar de alguna manera los estudios de sus hermanos menores. Le pasaron los años y ahora no puede hacer realidad su deseo normalmente, así que finge tener la edad de una adolescente para poder desempeñar su carrera de idol, teniendo la presión sobre sí. En algún momento, dicha farsa se descubriría. Y de hecho, el que aparente ser la típica cabeza hueca cara bonita, fachada que utiliza a favor para ganar seguidores de manera masiva, le habría proporcionado una caracterización fácilmente adaptable a las situaciones que se emplean, por lo que hubiera sido un tema bastante interesante de desarrollar, o de antemano, dejarlo anticipado para un futuro considerando el problema anterior, pero luego recuerdo que no solo esta pendeja se queda en ese rol de ser, en efecto, una pendeja idiota, sino que para terminar rápido la primera temporada, directamente trataron el conflicto en una única escena, presentada de forma seria, para ser tratada de la manera menos seria posible. Luego le dan palmaditas y ya, y adiós muy buenas, al carajo las insinuaciones, a tomar por culo lo que pudo ser, ahí está la mierda y te la comes sin hacer caras muchachito. Pero vale, el Mencho es un secundario, pero la cosa cambia cuando la mediocre exposición termina afectando a personajes más importantes, como es en el caso de Rubio Sino. Tras la muerte de Ai, ella nunca dejó de intentar ser una idol, a pesar de que cada agencia a la que solicitaba entrar siempre la rechazaban. Y considerando que al revivir la empresa en la que gestionaba el grupo en el que pertenecía su madre, en chinga empezó a entrenar sin pelos en la lengua, e incluso aún con cansancio, dice con total entusiasmo, su nombre al mundo del entretenimiento. Teóricamente todo lo anterior está bastante bien, puesto que a pesar de que su caracterización sea básica en cuanto al tema de esforzarse y cumplir tu sueño, considerando el asunto de la reencarnación le da una visión más profunda a la exposición, al saber de los riesgos que conlleva ser una idol, y aún así, ser totalmente honesta con sus sentimientos de querer ejercer dicha profesión, con una verdadera sonrisa en su rostro. Pero recordemos que esto es Oshi no Bodrio, así que decide que durante la segunda mitad de la primera temporada, no haga nada. O sea, después de presentarse exitosamente en el canal de un influencer con tal de tener una pequeña publicidad, ya no ocurre ninguna situación que directa o siquiera indirectamente la involucre, y considerando de lo que se intenta desarrollar después, que lo explicaré en su debido momento, donde el asunto de ser una idol ya no recae en la personaje en sí, es donde está la impresión de que Ruby se rebaja a ser un soporte para alguien más, al grado que la importancia al momento de presentarse formalmente como una, ya no es por ella. Incluso al analizar detalladamente sus diálogos antes de presentarse, y aunque no sea la intención como tal, da para decir e incluso concluir, que su caracterización como personaje, se rebaje a que ella está más preocupada para lograr ser exactamente igual que su madre, en lugar de ser su propia cosa. ¿Vale? Eso no la hará una mierda porque aún mantiene el sustento sobre la reencarnación, y funge como principal justificación de lo que piensa, pero aún así es algo chocante que haya quedado a la deriva por alguna razón. Pero lo más putamente cagante, es cuando ya el problema es algo perteneciente a la mediocre exposición, que por un asunto de pérdida de relevancia o de seriedad, Yakuwa Oshino y de colateral Akane Kurokawa, entran en esta categoría. Si les soy sincero, veo algo difícil defender a Aqua, aunque se pueda entender algunas de sus acciones después de la muerte de Ai, como lo sería su deseo de proteger a su hermana. Claro, apoyarla es idea de otro planeta, de anda a saber dónde puta madre se encuentra, así que decide mejor sabotear y chantajear a las agencias para que siempre la rechacen, pero no importa, basta una pequeña conversación para que este Jeff chino clase media se deje de mariconerías, tampoco fue para tanto. ¿Verdad? Como sea, Aqua está caracterizado como una herramienta que demuestra algunas cosas detrás de la industria del entretenimiento, y para ello utiliza a su conveniencia, algunas situaciones e incluso de personas, para llegar más a fondo sobre el asesinato de su madre, usando su capacidad de actuar previamente mostrada en el prólogo, como una buena fachada para que sus intenciones pasen desapercibidas. Así que sí, de a ratos insinuará algunas cosas que de cierta manera, pueden dar la idea de que se está evangelizando, y retroalimentando su desarrollo dejando atrás ese burdo deseo vengativo, para que después mande a chingar a su madre lo anterior, mientras te da sermones y datos sobre explicativos de cómo funciona la industria. Muchas gracias por explicar lo que justamente estamos viendo, mierda, solo cállate. Si el prólogo ya se sentía sobreexplicativo, Aqua lo único que hace es que se sienta aún más cargado, porque cada mierda que ocurre, siempre la tiene que explicar a flujo de detalle. Lo que me emperra en puta madre de esto, es que perfectamente pudo ser retratado como un personaje que se caracteriza en el muestra, no cuentes, puesto que así haría que su accionar, la cual de por sí ya es turbulenta dada a la dinámica anteriormente explicada, al menos provocaría que cada vez que insinúa algún tipo de desarrollo en su personaje, dejaría entrever una especie de presagio más sutil, de poder redimirse ante su deseo
deseo de venganza, antes de simplemente dejarlo como un cabronazo con habilidades sociales cuya caracterización es jodidamente inestable. De hecho, por eso mismo da para decir que Aqua da cringe, porque se toma su rol tan en serio que pierde la seriedad que debería tener, especialmente al hacer hincapié sobre el punto que tiene él sobre la reencarnación. Pero haciendo énfasis en ello, ¿de verdad no tiene algo que lo salve? Bueno, sí lo tiene, más o menos, pero lo dejaré para después, porque ahora es hora de hablar de Akane Kurokawa, una joven actriz de teatro que recientemente se ha unido a la industria cinematográfica, entrando en un reality show de citas, siendo compañera de reparto de Aqua. El caso es que esta mina no tiene mayor presencia en el programa, no sabe cómo adaptarse al ambiente del mismo, y no fue hasta la incentivación de un personal donde termina envuelta en una polémica, recibiendo duras críticas en internet, sufriendo de una deshumanización producto de un mínimo error, uno que la afectada ni siquiera le importó en primer lugar. El acoso persiste y ella, como cualquier adolescente, su frágil mentalidad no es capaz de soportar hasta amenazas de muerte, dejándose caer perdiendo el hambre y contemplando un acto irreversible, hasta que llega el momento en el que intenta suicidarse. Aquí puedo entender que hay una crítica social de parte de Hoshino Bodrio, en el contexto de cómo la participación de Akane en el programa es nula, los productores la amenazan sutilmente incentivándola en cometer actos cuestionables para llamar la atención del público, pero sin decírselo de manera directa, haciendo que ella misma asuma lo que estos esperan de parte de ella. Es como trabajar horas extras, no estás obligado, pero si no lo haces, sabes bien que habrán consecuencias. Y como su accionar no le dio el resultado que ella deseó, la gravedad de las críticas, insultos y amenazas es mucho mayor de la que normalmente podría tener. Sumergida entre la culpa y rechazo, finalmente toma una decisión irreversible, por creer que es lo que la gente espera de ella, de la misma manera de como creyó que susodicho accionar de su parte en el programa era lo que los productores esperaban que hiciera. Claro, como esto es Hoshino Bodrio, tengo dos problemas con este asunto. El primero es que de a huevo tuvieron que explicarlo, puta madre. El segundo y el más importante, Akane no me empatiza lo suficiente. No soy boludo y sé de la magnitud de un acto como este, pero la cuestión aquí es la misma de cómo ocurre con Ai, el contexto te gana más por la situación que por el personaje en sí. Akane, una actriz de teatro, desconoce cómo adaptarse al ambiente. Vale, la producción de un reality show es distinta a una obra teatral, pero ¿y luego? Ella asume cosas que la conducen a un escenario lamentable, de acuerdo, pero ¿podés mostrarme más que simplemente la mina llorando diciendo que es una mierda una y otra vez? Es una adolescente y tiende a hacer estupideces, es verdad, pero, entonces ¿por qué quieres vendérmela como alguien más importante que el secundario promedio? Puedes cambiar a Akane por cualquier otro personaje y el impacto seguirá siendo el mismo. Lo que es una pena, porque si de por sí el bullying en carne y hueso, apenas si se le da algo de importancia, ya te imaginarás cómo es aquel hecho detrás de una pantalla, y pendejadas como estas son la razón del por qué muchos no se toman el cyberbullying con la más mínima seriedad. Y es que lo siguiente, más que ayudarle, reafirma mi punto, para bien o para mal. Volviendo a lo que respecta con Aqua, después de que este la salve justo en el último momento, se empieza a insinuar una posible relación entre ellos. Un día Akane nota en él algún tipo de interés por Ai Hoshino, suficiente para investigar día y noche sobre su susodicha celebridad, para actuar como ella, para impresionar de algún modo a aquel chico que la salvó de la muerte. Haciendo hincapié en la reencarnación de él, es aquí donde se empieza a cuestionar sobre el tipo de amor que tiene hacia Ai Hoshino. Un elemento como la reencarnación, producto posiblemente de un motivo tan pendejo como lo sería una conexión a través de una obsesión, ahora es vuelto en un conflicto para Aqua, una duda que lo hace percibir de otra forma a su entorno. Hasta ese momento, él nunca se había planteado del por qué se vengará, se había sumergido tanto en su fracaso que perdió la noción de la razón, del por qué hará algo tan violento como asesinar a alguien. En un instante la idea de vengarse deja de ser su prioridad, ahora el punto en él es sobre si es realmente lo que quiere hacer. Necesita un motivo de verdadero peso. Incluso si ignoras que es Akane la que indirectamente provoca dicho cuestionamiento, la idea de que Aqua empiece a ver todo lo relacionado a Ai de una manera distinta, con una mirada en cuanto menos dudosa, es muy gratificante porque te demuestra que él es algo más que un Jeff chino clase media que le hace a su hermano la vida de cuadritos, mientras sobreexplica situaciones jodidamente obvias para el espectador. Y el puto anime, en lugar de cimentarlo como el mayor presagio en la redención del cabrón, decide mejor comprimirlo, concluyendo no solo que Akane únicamente imitó lo que fue la sombra de Ai, sino que tenga una relación con Aqua puramente comercial, para que el hijueputa esté más cerca de su maldito objetivo. Me cago en la remil puta. Lo que más me incomoda de esto, no es tanto que provoque que la dinámica de Aqua sea más inestable todavía, sino que si el cuestionamiento concluye que a Akane ya no le importa lo que vivió, entonces nosotros lo damos por solucionado, ya no hay nada más que ver, a pesar de que el anime intente convencerte de que sí, aunque nosotros solo la conozcamos por lo que es, como la sombra de alguien más. Y de lo que he investigado tantito, tampoco es que mi impresión mejore mucho.
Pero es aquí donde entra la siguiente cuestión, ¿de verdad no hay ningún personaje de Oshi no Goryeo que mínimo no forme parte de la enorme mediocridad anterior? Por supuesto que sí, y es aquí donde entra Kana Arima. Quitando el hecho que cuyo diseño, por más pasteloso que sea, es el que más aprovecha la capacidad visual del anime de hacer expresiones faciales carismáticas, por lo que desde un instante, se le podría considerar algo simpática, Kana es por la única razón del por qué decidí hablar de Oshi no Goryeo. Caracterizada como una joven orgullosa, egocéntrica y con boca de marinera, pero también amable, empática, y muy diligente. En su niñez fue una reconocida actriz, la cual compartió pantalla con Aqua en uno de sus proyectos fílmicos. La actuación de este, describida como inquietante, la sorprendió de tal manera que la hizo sentir superada, algo que puede fungir como un golpe de la realidad para su ego, anteriormente mostrado cuando habla mal de Aya enfrente de los putacos estos, únicamente por ser una invitada estelar, sin tener ningún conocimiento sobre la actuación. Ahora, está en la deriva. Prácticamente está desempleada, sin ningún rumbo definido, sin encontrar algún tipo de éxito laboral. Kana Arima, para muchos, es el símbolo del fracaso en la industria del entretenimiento, y no puedo culparlos. A diferencia de los demás, que el anime siempre tiene que explicar con peras y manzanas sus conflictos, con Kana te lo hacen saber mostrándolo, simplemente que tanto su situación como su accionar digan las cosas por sí solas. Esto último es fácil de entender simplemente retrocediendo a su introducción en el prólogo, donde se hace notar que es una niña engreída, que se cree más que los demás, a pesar de no ser ni un director, ni alguien indispensable en la industria de la que, haciendo total énfasis, recién conoce. Por más que alguien tenga talento, dudo mucho que una persona cuya responsabilidad pueda ser un gran proyecto fílmico, vaya a trabajar con un individuo que podría insultar o menospreciar a sus futuros compañeros, sobre todo, si su popularidad ni siquiera amerite su presencia en primer lugar. Cuando pasan los años, ella decide entrar a la industria musical, pero al no encontrar un éxito constante, sumado a su comportamiento repelente, fue donde las oportunidades laborales se fueron a tomar por culo. Kana, alguien que tiene tanto talento sea para actuar como para cantar, es incapaz de promocionar su trabajo, de conseguir el interés de la gente, de que sus mayores le den la más mínima oportunidad laboral. Esto, sumado a la pérdida del contacto con su madre, a lo que se insinúa bastante bien que la pudo descuidar durante su niñez, la haría sentir que, al crecer, nadie más la necesitaría. ¿Por qué grandes directores contemporáneos, en busca de nuevos talentos para su mayor obra fílmica a punto de anunciarse, con una fuerte competencia a la vuelta de la esquina que enloquece a la audiencia, que igualmente pueden estar en la búsqueda de pesos pesados, necesitarían a alguien que además de ser tan cagante, que este mismo al crecer, ya no es ni la sombra de lo que fue? Kana Arima no es más que otra actriz encasillada por su pasado que por su presente, una más del montón que vive únicamente en la nostalgia de sus pocos fanáticos. Esto ocurre muy a menudo, puesto que el encasillamiento es algo que no necesariamente sucede solo con las estrellas infantiles, hasta el teto este de Fred, que en su momento fue propietario del primer canal de YouTube en llegar al 1.000.000 de subs, ahora ni siquiera se toma eso en cuenta a la hora de hablar de influencers. Un día estás en lo alto, y en el siguiente, no eres más que la nada misma. Claro, no todo en el horizonte es malo, así que algunos se recuperan con el tiempo, pero otros, lamentablemente, no es su mismo caso. Kana, aunque siguió puliendo sus aspectos, e incluso siendo reclutada por Aqua con tal de apoyar a su hermana, tras todo lo anterior perdió casi en su totalidad su confianza en sí misma, tanto que ni siquiera notó del momento en que empezó a menospreciarse. Se volvió alguien que, como si fuese un objeto, quiere sentir desesperadamente que es útil para algo, aunque no lo admita de manera directa. ¿Y ya, acaso es todo? Para muchos, pueden sentir que Kana no tiene ningún tipo de desarrollo, como una personaje que sí tiene un conflicto, pero que no evoluciona a lo largo de la historia, pero sí lo posee. La razón del por qué Kana aceptó ser una idol fue únicamente porque Aqua se lo pidió, y sí, lo sé que perfectamente cualquiera la podría tachar de simp, pero hasta eso tiene sentido. Pero para que mi punto esté explícitamente claro, tengo que usar de referencia a Monster University. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Déjenles explico. En esta se nos presenta a Mike Wazowski, un monstruo entusiasmado en convertirse en un gran asustador, a pesar de que desde pequeño, los demás lo rechazaban por su apariencia. Al ingresar a Monster University, casi nadie lo toma realmente en serio, y mucho menos, por el modelo del asustador ideal, James Sullivan, quien forja con él una dinámica rivalidad. Las cosas se complican cuando se nos introduce el catalizador del filme, la profesora Dinar Scrabble, muy conocida por tener el récord del mayor susto de toda la historia en el universo de la misma, cosa que estos dos hacen mierda. Es aquí donde ella pone sobre la mesa las dos cosas más evidentes. Mike no da miedo únicamente por su apariencia, a pesar de tener los conocimientos y pautas necesarias para darlo. Sullivan, por el contrario, es horrorífico pero carece de las habilidades básicas para asustar, puesto que como todo niño tiene su propio miedo, zamparle un grito de los 1000 demonios así sin más, en lugar de asustarlo, lo pondría a llorar.
Durante el resto de la película se desarrolla la amistad de estos, cuya interacción se basa en la idea que la virtud y el defecto de uno es el inverso del otro. Uno siendo capaz de tomar el liderazgo de su equipo, entrenándolos tanto teórica como prácticamente gracias a todos sus conocimientos, así mientras ayuda al otro a darse cuenta de su problema, su evidente indisciplina. El otro, aunque ocasiona un estrago al final, de cierta manera ayuda al anterior mencionado a darse cuenta no solo de su problema, sino de su verdadera pasión. Mike no da miedo por su apariencia, siguiendo consigo palabras y actos que le crearon una pequeña inseguridad, no la suficiente para echarlo para atrás, pero sí una que provocó el no darse cuenta que, lo que más lo apasiona no es tanto la idea de asustar, es el enseñar a hacerlo. Tanto que al reflexionar sobre dicha situación, abre los ojos de su verdadero talento, uno que es capaz de asustar incluso a los adultos, usando el ambiente y las cosas de su entorno a su favor, planteando la idea hasta que se cimienta a un escenario suspensivo con su Jivan dando el remate del mismo. Por supuesto que son expulsados debido a que cometieron una falta, pero y con cortesía de la profesora, se dan cuenta que tienen una alternativa. Hay veces donde uno deberá de empezar de cero, desde lo más bajo, pero con perseverancia, quizá algún día puedas contemplar ante tus ojos, tu deseo hecho realidad, de una forma que nunca imaginaste en primer lugar. Dicho esto, el mensaje de Monster University no es el de ser realista y abandonar tus sueños, o que la universidad no te sirve para nada, y entre otras pendejadas dichas por muchos desentendidos. Es el que con perseverancia puedes cumplir tus sueños, pero que a veces no ocurren de la manera de como nosotros lo imaginamos. Mike sí cumplió su sueño, solamente lo hizo de otra manera. Ahora se preguntarán, ¿qué chingados tiene que ver todo eso con Kana? Ella probablemente aceptó únicamente por inercia, pero a lo largo de los episodios, uno se da cuenta que en realidad, decidió hacerlo para cumplir algo que anhelaba sentir. En este caso, el apoyo de alguien más. Durante los días previos a la presentación del grupo, Aqua se disfraza del influencer que anteriormente les había dado publicidad, solo para acercarse más a Kana, quien se había recalentado con él, tanto para mandarlo a cagar y no ser parte de su harem. Esto lo interpretaría como un halago, al haber hecho un montón de cosas solo para entenderla. El día de la presentación ella está abrumada, al creer que toda la situación está en sus manos, y para variar, no percibir el apoyo de nadie. O al menos, eso creía cuando se subió al escenario, y entre tanto fans alabando el resurgimiento de un popular grupo de idols, vio entre el público la única persona que le importa. Aqua, alguien que desde un instante parece el típico emo apático incapaz de dejarse llevar, está ahí, apoyándola, a ella y a las demás, sin importar si eso le pueda causar o no, vergüenza. Kana le halagaba que alguien como él, pudiera hacer tantas cosas que normalmente no se atrevería a hacer, únicamente por ella. Es como si fuera el único que realmente conoce su forma de ser, que sabe quién es Kana Arima. Y todo esto ya ni siquiera guardaba una relación con el asunto de Ai, él podría haberse hecho de la vista gorda, al fin y al cabo, no es su problema. Pero aún así lo hizo, sin esperar absolutamente nada a cambio, a diferencia de todos los demás. ¿De verdad creyeron que era Akane la que medio salvaba al Jeff chino clase media? ¿Qué va, si ni ella misma puede sostenerse? Kana es la que me hace decir que Aqua no es un mal personaje, o no por ahora, porque es en toda esta situación la que parece dar un verdadero presagio, sobre si se redimirá o no ante su deseo vengativo. Algo tan sencillo como pasar tiempo de ocio con ella, mientras aclara su propia mente de varios pensamientos, es un muy buen detalle considerando todo lo anterior. Te hace ver que, en el fondo, quizá pueda recuperar el rumbo y dejar atrás, aquella dañina idea que lo está haciendo miserable. Desde cierto punto de vista, Kana, al igual que Mike, sí cumplió su sueño, o en este caso, logró lo que quería sentir, el apoyo de alguien más. Solamente lo hizo de otra manera, una a la que no se imaginó que sucedería en primer lugar. Todo, con perseverancia. Por eso mismo, es que no me sorprende para nada que Kana sea el personaje más popular de la obra, incluso más que la propia Ai, puesto que ella tiene algo que los demás carecen. La catarsis, la capacidad de que sintamos más por el individuo, que por la situación en sí. Genuinamente Kana es la que carrea toda la temporada, y sin miedo a equivocarme, puedo predecir que volverá a ocurrir en la segunda, pero con todo el pesar de mi corazón, pese a que eso pueda hablar bien de ella, no lo hace para todo lo demás. ¿Por qué debería de interesarme una continuación de esto, si casi todo el cast principal no me da ningún motivo para que me importen lo suficiente? Irónicamente, pese a ser parte de su conflicto, Kana sostiene a casi todo lo que es de la obra, si esta hace que ella se vuelva una mierda, entonces estoy seguro que lo demás también lo será. El final, por ejemplo, solo alimenta más esta impresión, puesto que deja ya mostrando la relación artificial entre Aqua y Akane, solo para que Kana vuelva a robarse la escena dando a entender, que se seguirá involucrando muy fuertemente en la situación más importante. Hay las otras dos también, pero por un carajo, la adicción de Oshi Nobodrio de dejar a medias sus pinches marranadas, es igual a la que tiene una puta al semen, así que igual se las pueden tragar el espacio-tiempo y me seguiría importando una mierda. Entonces,
La primera temporada, para ser un abrebocas, es decir, dar preludio al pic de calidad de la obra, no me genera aquel mismo interés para averiguarlo, y más, porque depender casi en su totalidad de un personaje, no es algo bueno, es y siempre será algo malo. Miren, ganas no me faltan para acabar esta mierda de la misma manera, de como lo hice con el de Mario Party 9, porque en síntesis el tema es el mismo, pero realmente no vale la pena hacerlo, puesto que más allá de algún pendejo, que cuyo complejo de inferioridad es la suficientemente grave para creerse alguien tan importante, creyendo que lo funarán únicamente por pensar diferente, y no por sus pedazos de mierda malorientes disfrazados de argumentos recién salidos del ano, este tema sobre la desinformación en general, y cómo puede alimentar de mala manera a la discusión en sí misma, no es que dé para mucho en primer lugar. Con lo que intento decir, es que en esta comunidad nadie es un experto, y yo no soy ninguna excepción, pero una buena investigación sobre el tema del que hablarás, de ayuda siempre será. Lee poco, y serás como muchos. Lee mucho, y serás como pocos. Pero les digo algo. Si este video existe, si este canal existe, y si este desgraciado de mierda existe, no es para andar hablando mal de los demás, ni de incentivar a hacerlo, sino de lo siguiente. Al final, ¿qué es Osino Bodrio? Por mi parte, la mejor forma de describirla es con inconsistencia, puesto que el anime demostró tener muy buenos temas para abordar, pero su tratamiento en la mayoría de los casos no le hace justicia al concepto de estos, lo deja tan a medias que, lo que vendría siendo la primera parte de una gran historia cargada de buenos elementos y personajes, no es más que la nada misma, ¿vale? Algunos dirán que es la primera parte y muy seguramente la segunda será mucho mejor, pero lo que no toman en cuenta, es que la primera impresión importa demasiado, y es que precisamente en este caso, si tú no me estás mostrando la gran calidad narrativa que ambicionas tener, entonces ¿cómo puedo yo confiar en que la próxima vez lo harás? El final, por ejemplo, ni siquiera se toma la molestia de tener un clímax, prácticamente todo se queda en una intriga artificial de la que depende en su totalidad de un hilo. De cualquier modo, Oshinoko es un anime cuyos personajes, a excepción de uno, están mediocremente armados y caracterizados, lo que provoca que estos no ganen nuestra simpatía, o sea, que ni siquiera nos importan tanto puesto que sentimos más por la situación, que por ellos mismos. Claro, tiene cosas buenas, Tana Arima sigue bailando para mí, pero y al igual que con el asunto de Mario Party 9, por más desinformación y malinterpretación de muchos de los elementos que caracterizó a Oshinoko, eso tampoco quitará el hecho que sea un anime mediocre. 願いをかけて瞬を許さないあなたたちならば Y eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos luego, querida gente.